Hola, hola, muy buenos días. Ya estamos al aire en este nuevo día lunes, 23 de agosto, comenzando Ni tan sola. Hoy tenemos un gran programa, así que no se lo pierdan. Estamos saliendo por holisticaradio.cl y desde ya contarles que nos pueden mandar un audio, un saludo, una pregunta sobre la temática al más 569-75-111-852. Hoy estoy con Constanza Pradenas, psicóloga feminista, matriactivista, escritora del libro Parto Robado, con quien vamos a estar conversando. Connie, ¿cómo estás? Ahí tienes tu silenciado, tienes que desilenciarte para poder conversar con... Ahí sí, ahí perdón. Ahí sí. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias, muy bien, muy contenta de poder estar acá conversando sobre el libro. Sí, cuéntanos, para ponerlo en contexto, este libro, ¿cuándo lo empezaste a escribir? ¿Cómo surge la Bueno, idea de escribir Parto Robado? Parto Robado surge de una invitación que me hace la editorial Amor y Rabia para poder escribir con ella principalmente, poder ahí gestar un proyecto juntas. En ese momento, cuando me hace la invitación, yo estaba embarazada, tenía alrededor de 5 meses de embarazo, entonces estaba bien dispersa como con qué quería específicamente escribir. Pretendía escribir durante el periodo prenatal, pero la verdad es que la realidad se impuso y solo quise dormir durante ese periodo prenatal. Así que una vez que nace mi hijo y a raíz de todas las dificultades, los desafíos que fuimos pasando con la maternidad propiamente tal, eh, como me puse como a leer un poco respecto de la maternidad desde una perspectiva feminista, y ahí dije, ya, creo que es súper importante poder escribir desde esta lógica, así como tener otra visión de la maternidad, poder dejar de ver la maternidad como un mandato, como algo como, así como casi divino, y verla como lo que es la realidad, poder dejar un registro también de qué es ser mamá en un contexto tan hostil como es vivir en Chile. O sea, la maternidad es temón dentro de los feminismos, yo creo, un gran tema, o sea, tanto una maternidad disidente, como vivir una maternidad feminista, sobre eso un poco habla, ¿no? Sí, pues, sí, desde ahí está pensado así como de abordar un poco la funcionalidad de la maternidad en el patriarcado, de cómo en el fondo en algún momento, ahí por los 70 cuando fue la revolución de los derechos sexuales, se hablaba así como de tercerizar la maternidad en la tecnología, de revolucionarnos a través de no ser madres, pero finalmente la maternidad seguía existiendo y la íbamos dejando como de lado o la íbamos como ignorando, así como la propia Simone diciendo que, Simone de Beauvoir, diciendo en el fondo que la maternidad era casi como un castigo, un mandato social del destino biológico, ¿no? Entonces, es súper importante como poder ir reivindicando un poco lo que es ser madre y cómo es la maternidad para las mujeres, cómo la vivimos, así como en este contexto que además la fractura patriarcal ha hecho que, la fractura patriarcal en las mujeres ha hecho que finalmente nos estemos juzgando entre nosotras mismas, las que deciden ser madres y las que no, que nos estemos ahí como apuntando con el dedo todo el rato de lo que está bien y lo que está mal en la maternidad. Sí, yo creo que eso es últimamente me encuentro con mucha publicidad que va en esa línea un poco. Saludamos a quienes se incorporan a nuestras transmisiones de Instagram, nos pueden dejar sus comentarios ahí, les vamos a estar leyendo. Eh, yo he visto una fuerte, desde que, bueno, ahora última, digamos, como la contingencia, desde que sale el informe sobre el cambio climático de la ONU, empezó también, yo encontré al tiro inmediatamente un montón de mensajes que iban así como en contra de la reproducción un poco, pero castigando el parir, básicamente. Sí, pues porque en el fondo, como no hay una concepción consciente de lo que es la maternidad, ¿cachai? Así como que acá al menos, situándonos como en este territorio nacional y específicamente en Atacama, ¿cachai? No hay como un deseo de la maternidad. Una es madre porque
te puedes embarazar y es lo que te tocó, ¿cachai? Como que no hay una concepción de que uno tiene que decidir así como, oye, yo tengo tantas ganas de ser mamá, voy a ser mamá y voy a criar en función del amor que yo siento por mi hijo, sino que en el fondo la maternidad viene a ser como algo que te tocó vivir y que tienes que hacer lo que puedes con las herramientas que encuentras en el camino, y si tú querías o no, eso no importa, porque en el fondo lo importante es que tú puedes parir, así que tienes que parir, ¿cachai? Claro, o sea, yo creo que no podemos hablar de maternidad sin poder hablar de aborto, digamos. Como no son Sí, asuntos separados, no son asuntos separados, digamos, y mucho desde mucha gente, varones machistas, como diciendo, esto a propósito de una noticia, una feliz con la noticia que comenta Mon Laferte, que está muy contenta porque lleva un año tratando de ser, de embarazarse y tenía 10 semanas. Yo, ¿sabes qué? Nunca me meto a los lives porque, no sé, me da vergüenza, no sé por qué me da vergüenza, pero eso me pasa. Y así como de forma muy random, estaba como perdiendo el tiempo, no puedo decir esa palabra, procrastinando, ¿Ya? y me encontré con ese libro y me metí así muy, muy al peo, como se dice, ¿cachai? Y lo contó, y fue como, no, como me sentí como bendecida por la diosa, porque lo pude ver en vivo y cuando lo contó y estaba súper emocionada y yo me sentí muy conmovida. Y después justamente empiezan a lloverle mensajes misóginos, como cuestionando el apoyo al aborto, eh, ¿cachai? Como si fuera algo dicotómico. Yo creo que eso igual sería interesante preguntar, eso te lo pregunto, así como, Sí, pues todo el rato, yo igual leí así como los comentarios, yo creo que rozan en la estupidez humana un poco respecto así como estáis a favor del aborto, no queréis ser mamá. No tiene nada que ver una cosa claro, con la otra, de hecho así yo soy abortista por siempre y para siempre, ¿cachai? Abortamos desde antes de que existiera la ginecología y sus leyes patriarcales, así que no vamos a dejar de hacerlo porque ustedes dicen que está mal, ¿cachai? Entonces, creo que es súper importante entender que tanto el aborto como la maternidad son parte del continuo vital de las mujeres y de los procesos biopsicosociales, ¿cachai? Así como hablamos de aborto, hablamos de maternidad, y como tú bien dices, son los dos parte de un todo, ¿cachai? Porque en el fondo la elección de la maternidad consciente tiene que estar acompañada del aborto. Si yo no quiero tener un hijo, si yo no lo deseo, si yo no proyecto mi vida hacia la maternidad, tengo que tener todo el derecho de no tener un hijo, ¿cachai? Poder claro. abortar en condiciones dignas, en condiciones sanitarias, ¿cachai? En condiciones amorosas, que en el fondo eso es súper importante porque independiente de que yo interrumpa un embarazo, de que yo aborte, hay una modificación corporal interior desde las hormonas para adelante y que es súper importante acompañar también, ¿cachai? No podemos obviar que nuestro cuerpo se modifica para gestar y que en el fondo la interrupción del embarazo también nos pasan cosas con ello. Entonces, tiene que existir este acompañamiento amoroso para quien decide parir y para quien decide abortar, porque ambos procesos van a repercutir no solo en la mujer, sino también, o el cuerpo gestante, ¿cachai? Sino también en la sociedad completa, pues, porque los hijos deseados, ¿cachai? Van a tener evidentemente distintas formas de ser criados y de relacionarse con el entorno versus los hijos no deseados. Y creo que eso es súper importante también posicionarlo, que en el fondo tanto la decisión de maternar como de abortar inciden de lleno en el resto de la sociedad y en el resto de las personas, ¿cachai? Son decisiones personales que en el fondo también tienen un impacto en lo colectivo y que tampoco se hace ese análisis, sino que aquí en Chile el análisis respecto del aborto está centrado simplemente en valores cristianos, ¿cachai? Que impiden visibilizar o visualizar a las personas como sujetas de derecho, ¿cachai? Claro, además no es como que te doy ciertos derechos sexuales y reproductivos y otros te los niego, o sea, no va por ahí, digamos, no debería por qué ser, bueno, mujeres que deciden alguna vez ser madre, hay mujeres que deciden ser madre y que después deciden abortar, hay mujeres que alguna vez abortaron y después deciden ser madre, hay mujeres que nunca van a decidir ser madre. Aquí como dice Biora, a quien saludo, el Instagram dice, nunca quise tener hijas, pero aguante a las que deciden ser madre, el acto más revolucionario en estos tiempos, me encantan tus mechas, Elisa, gracias. Gracias.
Sí, esa es misoginia igual. Igual es control sobre las cuerpas gestantes. Porque sí, pues, porque todo el rato, ¿cachai? Así como que deciden por nosotros, ¿cachai? Así como ya, mira, tú vas a tener hijos, pero los vas a tener bajo mi lógica, ¿cachai? Yo voy a decir que vas a parir en el hospital porque según yo, hombre, ¿cachai? Es lo más seguro para todos, ¿cachai? Y tú no vas a parir hasta que yo llegue y si estaba en una comida, tú vas a esperar a que yo termine de comer porque tengo que llegar ahí cuando yo puedo, ¿cachai? Entonces, de partida no nos dejan abortar y tampoco nos dejan parir libres, ¿cachai? Exactamente. Volvemos al debate de la autonomía y soberanía sobre nuestras cuerpos, ¿cachai? ¿Hasta cuándo el Estado se atraviesa en las úteras, ¿cachai? Y ahí es súper importante poder posicionarlo y visibilizarlo desde ahí, porque, no sé, pues a mí antes de embarazarme y de convertirme en madre, ¿cachai? De renacer como una madre, yo siempre fui la abortera, ¿cachai? Ahí dando la lucha por los derechos sexuales y reproductivos, pero muy ingenuamente pensaba que las mujeres que decidían ser madres tenían así como derechos básicos y cuando me toca embarazarme, ¿cachai? Me encuentro de lleno con que no es así, con que en el fondo hay un papel que dice que tenemos derechos que están garantizados, que hay un, ¿cachai? No sé, está el bono PAD, que hay como el auge, no sé, el spam que te entrega como ciertas atenciones de salud y etcétera, etcétera, pero súper precarizado, pues, ¿cachai? Así como súper desactualizado, al menos la realidad territorial de Atacama, ¿cachai? Así como ginecólogos con prácticas del año cero, ¿cachai? Matronas con una... De hecho, acá en Atacama, ¿cachai? No tenemos matronas que acompañen partos en casa. Entonces también ahí hay un tema con todo lo que se da en el espacio médico, que como es un espacio un poco más pequeño, un territorio más chico, que también hay mucho temor respecto a las acciones que se puedan generar en contra de quienes quieran acompañar a las mujeres en su derecho a decidir dónde parir, ¿cachai? Claro. Entonces me encuentro de lleno con esta violencia hacia el parto, hacia el nacimiento, ¿cachai? Y voy comprendiendo también cómo esto incide de lleno en la sociedad, en cómo nacemos, en los nacimientos violentos y irrespetuosos. Por ejemplo, no sé, el año pasado, en contexto de pandemia, el MinSal sacó un documento el 25 de junio donde eran las recomendaciones para los trabajos de parto, que en el fondo daba cuenta de que no existía como evidencia médica que pidiera o que permitiera en el fondo vulnerar los derechos del acompañante significativo en el trabajo de parto para COVID negativo y COVID positivo. ¿Cachai? Así como no se deberían haber vulnerado esos derechos de las mujeres dentro de los trabajos de parto, pero quedaba sujeto a cada uno de los seremis de salud el implementarlos o no. Y el Seremi de Salud de Atacama, según lo que me informaba la presidenta del Colegio de Matronas en ese momento, el Seremi de Salud de Atacama decidió no implementarlo porque no existían los insumos suficientes para garantizar, ¿cachai? La seguridad del acompañante y del equipo médico que estuviera ahí trabajando. De hecho, el año 2020, acá en Atacama, por contexto pandemia, el Colegio de Matronas y Matrones tuvo que pedir que les entregaran EPP para prevenir el contagio de COVID porque no les estaban entregando porque no trabajaban directamente con COVID positivo. Hasta ahí el nivel de ineficiencia del sistema, así como de no poder suplir necesidades básicas de los equipos ni de quienes estaban en ese momento iban a nacer y de las mujeres que estaban ahí en el trabajo de parto principalmente. Sí, sí, o sea, además, si estamos hablando del parto robado, digamos, o hay un gran elefante rosado presente que es la violencia obstétrica. Sí, po, todo el rato, ¿cachai? Y que no solamente viene en este caso de los profesionales que pudiesen haber violentado el parto propiamente tal, ¿cachai? Sino también desde la misma institucionalidad, porque en el fondo no reconoce como un derecho dentro del trabajo de parto el acompañante significativo, lo ve como una necesidad de segundo orden, ¿cachai? Así Sí, súper patriarcal y hombre, así como, no, no creo que sea tan necesario, así que vamos a cortar por aquí. Esto es como lo más fino para poder prevenir el contagio cuando es un derecho fundamental de quienes están en trabajo de parto, y parto, estar acompañadas para poder secretar oxitocina, porque si no el parto se puede complicar, ¿cachai? claro. Ahora salió la ley Adriana. No, aún Ahora, no. no, no, sí, 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 no está promulgada ni nada, pero ahí está el proyecto de ley Adriana. ¿Qué piensas de eso? Más o menos como conoces el proyecto. Sí, mira, creo que es súper importante poder avanzar
bueno, no sé si creo que es tan importante, pero sí siento que poder tener un proyecto, que esta ley se promulgue, ¿cachai? Va a permitir poder identificar la violencia obstétrica, poder decir qué es, ¿cachai? Porque en el fondo todos sabemos lo que es, pero es súper subjetivo y depende mucho también del conocimiento o del entendimiento que tenga la mujer que está pariendo o la persona que está ahí en el parto, ¿cachai? Respecto de la violencia, porque por ejemplo, en mi caso, la violencia que yo sufrí, no sé si podemos decir que fue más sutil, ¿cachai? Porque no sé cómo caracterizar, no creo que haya más y menos violencia, pero, o que impacte distinto, ¿cachai? Todos percibimos de distinta manera la violencia, pero a mí me costó mucho poder saber que efectivamente era violencia obstétrica, porque yo decía así como, ya, pero hay casos peores, ¿cachai? Así como hay mamás Claro. que mueren producto de la violencia, entonces acá igual fue como desde otro espacio. Y poder conocer la ley, el proyecto de ley que se presenta en cuanto a la violencia obstétrica me permitió, ¿cachai? Poder identificar cuáles son los puntos que sí se vulneraron dentro de mi trabajo de parto y parto, ¿cachai? Creo que eso es súper importante, porque así un montón de mujeres más podrían identificar y poder tener como una especie de resignificación del proceso, ¿cachai? A través de poder exigir justicia o de poder tener noción de qué fue lo que les pasó, porque en el fondo toda la violencia obstétrica se tapa con él. Lo importante es que tu hijo y tú están bien, ¿cachai? Claro. Da lo mismo cómo pariste o cómo llegaron al mundo, ¿cachai? Pero lo importante es que están bien. Entonces, poder tener este proyecto de ley, y que ojalá pueda ser ley, nos va a permitir también poder mostrar lo que existe, lo que pasa, lo que es y cómo se vivencia. Sí, yo creo que todavía no se hace la dimensión, como no se dimensiona hasta dónde puede llegar, porque claro, por algo es como gineco-obstétrica, o sea, no solo en el momento del parto eh, y del nacimiento, o sea, yo creo, es mucho antes de ginecológico, desde la primera consulta, es que están presentes todos esos elementos de la violencia ginecobstétrica, cuando te juzgan, por ejemplo, me pasó realmente como... yo también soy mamá, digamos, cuando fui a la ginecóloga, y como que me rondan un montón de circunstancias de precarizadas de vida y como, chuta, ¿cómo decidiste ser mamá? ¿Cachai? Como, no decidí ser mamá, o sea, podría decidir si es que existiera una ley de aborto, digamos, ¿cachai? Una ley de aborto, no solo tres causales, ahí podría decidir y ahí podría decirme, no, y en ningún caso, como que no corresponde que vengáis aquí como que exista ese prejuicio en la atención ginecológica, ¿cachai? Como que todo eso son expresiones de la violencia ginecobstétrica. Como no tiene que ver solamente con la problemática en la atención de parto. Claro, claro, ahí como es súper importante lo que tú precisas, ¿cachai? Porque incluso desde antes inicia la violencia, no sé, a mí me tocó que en algún momento estaba como con pubalgia, ¿cachai? Y fui al SAPU, porque es como el espacio de salud que tenemos acá en Caldera, ¿cachai? Y el matrón me dijo así como, no, que a lo mejor te duele el colon, así como está ahí, está. Y yo así como, o sea, es mi cuerpo, ¿cachai? Así como no puedes invalidarla de esa manera, ¿cachai? Así como eso es violento, porque en el fondo está dando cuenta de que yo no conozco, uno, no conozco mi cuerpo, dos, no sé identificar dónde me duele, y tres, es como evidenciando que no conoce nada de la anatomía femenina, porque la pubalgia es muy distinta al dolor de colon, ¿cachai? Claro, sí, sí. Yo creo que igual importante visibilizar, conocer el proyecto de ley, en qué consiste, qué sanciona, qué mecanismos tienen para reparación, qué mecanismos tienen para el acceso a la justicia en caso de vivir violencia ginecobstétrica. Ahí sabemos también que todos esos procesos se convierten en otras formas de violencia, son cosas que de repente, sumarios que no llegan a nada, reparaciones que no son tal. eh, Sabemos que va a ser así. Yo creo que lo importante que fome, que triste igual, que precaria la realidad, pensar en que va a ser algo al menos que va a poner un piso mínimo. Y así estamos viviendo en realidad, en pisos mínimos en relación a la salud sexual, digamos.
Sí, pues, todo el rato. De hecho, el proyecto de ley como que tipifica lo que se va a reconocer como violencia obstétrica, pero no especifica como lo que tú me señalabas. Me imagino que ahora que va a pasar a la Cámara de Diputados se irá ir especificando y se irán ir como armando un poquito más de elementos, ¿no? Pero, por ejemplo, con lo que tú hablabas me resonaba mucho con la situación en España, donde los ginecólogos desconocen, niegan la existencia de la violencia obstétrica, porque en el fondo ellos no están dispuestos a asumir que en un entorno donde debiese garantizarse el derecho a la salud existe violencia. ¿Cachai? Y yo creo que por supuesto que eso va a ocurrir acá en este país cuando se empiece como a analizar un poco más en profundidad o a dar un poquito más el debate, porque los médicos son un gremio súper grande. Entonces yo no sé si ellos están dispuestos a ser cuestionados de esa manera, y no sé si el sistema de salud también está dispuesto a hacer la autocrítica de que esas prácticas que mantienen hasta la fecha, ¿cachai? No corresponden, no son lo óptimo, y que el nacimiento tiene que ser respetado y no un castigo para la mujer, ¿cachai? Así como yo aquí no vengo a pagar nada, y en el fondo como homologándolo al aborto, porque esta ley también habla del aborto, ¿cachai? O sea, te castigan por parir, imagínate cómo te van a castigar por abortar, Claro. ¿cachai? Claro, y eventualmente también, pensando en el aborto, es cómo se generaría ese conflicto entre la objeción de conciencia y la violencia ginecobstétrica, digamos. Así como va a haber también objeción de conciencia en la violencia ginecológica, ¿cachai? Así como hasta qué punto, como las concepciones personales de cada uno de los médicos van a impedir que se garantice el derecho a decidir de las mujeres, ya sea parir o abortar, ¿cachai? Claro, Porque, por ejemplo, en mi caso, dentro de mi trabajo de parto y parto, mi matrona tenía una visión completamente distinta del parto a la que yo quería, ¿cachai? Y eso fue que ella tomara decisiones desde su propia concepción de lo que era mejor para mí en ese momento, ¿cachai? Sin consultarlas directamente conmigo. Entonces, ahí ya se produce una situación de violencia, porque en el fondo ella toma decisiones como asumiendo que yo no sé lo que quiero, ¿cachai? Entonces, me imagino que esa situación se replica en miles de salas de parto más también, y que es súper complejo porque en el protocolo, ¿cachai? Ella hizo todo lo que tenía que hacer. No hay ninguna situación que hoy día permita visualizar la violencia que se... claro. Claro, aquí tenemos otro comentario, aquí Amor y Rabia, que también nos está viendo, un saludo. Más encima, caleta de parlamentarios son médicos de profesión y los grupos de poder tienen clínica. Ahí hay todo un feroz lobby funcionando. Te quería preguntar sobre esto, el derecho a parir. Existe, ya sea desde la concepción como ideológica, o qué entenderíamos por derecho a parir. Lo pregunto también pensando, justamente retomando un poco la discusión anterior respecto a cuando existen condiciones adversas, castigar la decisión de las mujeres eh, de las cuerpos gestantes de parir, por ejemplo. Hay una situación de cambio climático, y se castiga la decisión de ser madre, por ejemplo. Y se empieza a enarbolar como un valor, como una virtud, el no querer ser madre, y es como, eso se toma como algo de conciencia con el planeta, porque se supone, y aquí yo siempre tengo este problema, yo creo que leo así estas cuestiones, porque encuentro que como así como muy con el ojo entrecerrado, como con mucha suspicacia al respecto, porque me parece que hay mucha misoginia que no se asume, hay mucha misoginia ahí, mea solapada, como en esto de castigar directamente la decisión de parir o de Es que reproducirse, como que también ahí, ay, no sé, quería mucho este programa, porque también se dice como que es el deseo de extenderte, como si las personas que maternamos asumiéramos per se que a quien nuestros hijos, digamos, son individuos completamente, no son una extensión nuestra, sino que son individuos como tal. Así que siento que hay un montón de cosas que pasan súper piola, por ejemplo, con estas cuestiones, como a partir justamente del informe del cambio climático, como
ay, más encima decidiste ser madre, así como que se mira muy feo, como, como que estáis atentando contra la comunidad porque trajiste otro ser humano, digamos. Sí, sí, todo el rato. Yo siento que ahí, como tú bien dices, hay que encender como las alarmas, así como, como una organización, ¿cachai? Así como de Naciones Unidas, ¿cachai? Tiene el descaro de decidir por otras personas, ¿cachai? Está bien, pueden ser sus recomendaciones, ¿cachai? Pero estas recomendaciones principalmente están siendo abocadas a decidir por los cuerpos de otras personas, ¿cachai? Partamos como de esa base porque en el fondo no está diciendo así como cerremos las minerías, ¿cachai? Cerremos, acabemos con el Claro, extractivismo, esto va a ser así sustancial, ¿cachai? Así como estamos viendo una solución donde no la hay. Porque en el fondo las mujeres vamos a seguir pariendo con recomendaciones de la ONU, ¿cachai? Así como de la ONU o no, con las recomendaciones de quienes vengan, en un país, principalmente en Chile, donde el derecho al aborto no está garantizado, las mujeres vamos a seguir pariendo, ¿cachai? Más encima, si los anticonceptivos que nos entregan fallan, así como además, no son certeros, ¿cachai? Vamos a seguir pariendo y esa decisión no va a pasar por la ONU, ¿cachai? Ni va a pasar por Piñera, ni va a pasar por el Senado, ni por nadie más que por nosotras y entre comillas, ¿cachai? Porque no tenemos la oportunidad de decidir. Entonces creo que es importante precisar que esa recomendación lo que hace es favorecer el discurso de odio en contra de las mujeres, de las madres, ¿cachai? Y de restarnos la autonomía y soberanía de nuestras. Yo creo que ahí eso es súper importante también posicionarlo, porque en el fondo, eh, de plano, dice que otros tienen que decidir por nosotros, y pensando así como en la realidad país, en un país donde la población cada vez es más vieja, ¿cachai? Eh, ahí es súper importante como ver el tema de la autonomía, de cuando hablamos del derecho a parir, ¿cachai? Hablamos de una conciencia y de una información donde cada mujer pueda optar por el parto que más la acomoda. No hablamos de que todos los partos tengan que ser así como naturales, ¿cachai? En la casa o en el hospital, sin peridural, sin analgésicos, ¿cachai? Porque todas vivimos unas experiencias distintas. Entonces, desde ahí, eh, es súper importante entender que el derecho a parir tiene que ir acompañado de la información. Yo voy a parir de la forma que a mí me haga más sentido. El nacimiento respetuoso no tiene que ver con que hay todo así como mucho incienso, ¿cachai? Así como mucha naturaleza, porque a lo mejor para mí va a ser súper respetuoso, o para otra mujer, ¿cachai? Va a ser súper respetuoso que le pongan la peridural, que a lo mejor que le hagan una cesárea, pero que sea respetada, ¿cachai? Que en el fondo la decisión siempre pase por nosotras, que nosotras podamos decidir cuál va a ser el plan de parto que vamos a tener. Creo que eso es súper importante. Porque ¿qué pasa mucho? Que los ginecólogos tienden a recomendar la cesárea en honor a su horario, ¿cachai? En honor a cuáles las horas que ellos tienen disponibles para eso. Y por ejemplo, acá en la región de Atacama, ponte tú durante el 2019 y el 2020, del total de cesáreas que se hicieron, el 60% fueron cesáreas electivas, ¿cachai? Entonces es un porcentaje súper alto de cesáreas porque estamos cambiando en el fondo la forma en que llegamos a este mundo, la estamos apurando, ¿cachai? A mí reiteradas veces me instaron como a apurarme el parto, así como hay que inducirte porque ya estás como en la semana, vas a llegar a la semana 40, ¿cachai? Y yo así como dura que no, y al final igual me terminaron haciendo una cesárea, ¿cachai? Entonces como que se está manipulando la forma de parir en virtud de las necesidades de los equipos médicos y no de las claro, mujeres. claro. Sí, eso es súper importante. El nivel de la cantidad de cesárea es como que desaparece quien está pariendo de la escena, digamos. Y como dijo la Ena Bombaer alguna vez, y puede ser así como nada que ver, o que todos dijeron, encendieron la alarma de que cómo es posible que dijera algo semejante cuando dijo que la mujer era un envase. Que contiene, así se comportan los equipos médicos un poco cuando está ahí en la situación de emergencia de parir, en una situación de emergencia, digamos. Eh, como que tú desapareces de la escena y no contemplan tu tiempo, ni tu sensibilidad, ni tu emocionalidad, ni cómo tú quieres parir, porque te dicen, no, sabes que ya, ese plan ya fue, como que lo que importa aquí, como que tú no importas, porque lo que importa es hacer lo que... Y eso es súper, eso es violento, digamos. Y ahí, por ejemplo, amenazar con force y todo ese tipo de cosas que son prácticas de violencia ginecobstétrica.
Sí, porque al final hay una relación asimétrica entre tú y el equipo médico. ¿Cachai? Ellos se posicionan desde que son los que más saben de tu cuerpo. Y eso es súper complejo porque en el fondo tú estás ahí en la máxima vulnerabilidad, ¿cachai? Que necesitas que alguien que te esté acompañando, ¿cachai? A una persona que tú conozcas que esté ahí contigo. Y en el fondo entra así como el médico y te dice, no, mira, ¿sabes qué? Tu hijo va a correr riesgo si nos demoramos más. Por supuesto que una no toma decisiones desde la libre elección o desde la libre de la libertad de conciencia, ¿cachai? Tomáis las decisiones en base a lo que se te está entregando como información y que ahí es súper importante que en este derecho a parir, ¿cachai? Podamos también tener derecho a informarnos y de conocer cómo funcionan estos periodos porque se mantiene la información en las cúpulas del poder, ¿cachai? Y pese a que tú puedas llevar cierta información o puedas manejar un poco respecto de lo que ocurre en el trabajo de parto, se sigue dando la relación asimétrica porque ellos tienden a poner como la experiencia por sobre lo que tú puedas saber o no del parto y el trabajo de parto, o del proceso biológico, ¿cachai? De gestar, parir y todo lo que viene. Claro, claro. Aquí Pierre nos comentaba, basta de discriminar a las que deciden ser madres, son posiciones fundamentalistas que no entiendo. Sí, yo creo que ahora último, sobre todo pensando en que esta sensación media apocalíptica que nos invade respecto a la sociedad, al mundo, como la crisis capitalista, siento que resurge esa misoginia sobre las mujeres que, o sea, quienes deciden ser madre, quienes deciden parir, y es como que fueran tontas, como quién con dos dedos de frente, así lo he leído, decidiría traer otra persona a este mundo, ¿cachai? Y es como, qué fuerte leerlo, yo creo que es súper fuerte y que está súper normalizado, incluso en círculos críticos de izquierda, eh, profeministas, sino feministas, como castigar la maternidad. Yo creo que es una misoginia que no se cuestiona mucho. Sí, todo el rato. Yo creo que ahí hay un punto súper importante respecto por ejemplo, del rol social que le asignamos a la maternidad, ¿cachai? Porque está también hecha la pega del capitalismo y el patriarcado respecto de lo no importante, lo no visible que es criar, ¿cachai? Que en el fondo sigamos discriminándolo. Y yo siento que eso es súper funcional a este sistema porque en el fondo las madres siguen invisibilizadas, siguen aisladas, ¿cachai? Cada una dentro de sus casas. Es súper difícil que las madres se puedan organizar como para posicionar un discurso como a nivel social, ¿cachai? Porque además son juzgadas, así como, oye, se están quejando y ellas quisieron ser mamás, ¿cachai? Claro, Entonces, hay que ir como rompiendo con esos paradigmas y reivindicar lo que es maternar, que es un acto de revolución propiamente tal. O sea, en la crianza está el cambio de esta sociedad en el largo plazo. Yo siento mucho que mientras nosotras podamos decidir gestar, abortar, parir, criar, ¿cachai? Y lo podamos hacer desde el amor y no desde la imposición social, escuchándonos a nosotras, ¿cachai? De cómo queremos maternar, vamos a poder ir generando cambios en el largo plazo con las nuevas generaciones que podamos ir criando. Y creo que eso también es importante visibilizarlo, ¿cachai? Así como, ya, ok, así como nadie con dos dedos de frente decide traer a un niño al mundo. Ok, ¿cachai? Pero nadie tampoco con dos dedos de frente, así como que sigue en este sistema sin pensar en el largo plazo y cuáles van a ser los cambios que se van a hacer. Yo siento que tiene que ver mucho con esto que nos ha nos ha entregado el patriarcado y el capital de que las madres no existen y no sirven, ¿cachai? Porque claro. al final, desde esa lógica es que nosotras seguimos criando mano de obra barata, ¿cachai? Seguimos criando hijos machistas, seguimos generando espacios de violencia, porque no podemos criar de manera consciente, pues si todo el rato desde afuera nos están diciendo cómo criar, ya sean los spam, los colegios, el tribunal, ¿cachai? Un montón de actores sociales que están metiéndose en cómo cría cada una de las mujeres, y por supuesto que hay además un sistema que no garantiza condiciones mínimas para criar, ¿cachai? Personalmente, yo trabajo con infancia vulnerada, ¿cachai? Yo trabajo en Sename, trabajo en FUNAEP también, y por supuesto que se cuestiona mucho a las mujeres madres de cómo vulneran y revulneran los derechos de sus hijos, pero si miramos para atrás, hay todo un historial de vulneración también en esas madres que las ha llevado a posicionarse desde ese espacio, y nadie se hace cargo de lo que está atrás de esa madre, sino que siguen juzgando, siguen perpetuando este rol, ¿cachai? Así como
queremos prevenir que esta madre vulnere a los hijos o que los maltrate físicamente, pero la vamos a vulnerar a ella para que se sienta súper estresada y no encuentre más respuestas que seguir maltratando a su hijo. ¿Cachai? Sí, sí, entiendo a lo que apuntas. Igual yo considero que más allá creo que hay como múltiples cosas ahí. Por ejemplo, una es como la criminalización social, el prejuicio social sobre quienes deciden parir, que es desde la tontera, desde la inconsciencia. Yo creo que hay una misoginia importante en eso, o también hacer que el tener hijos sea un derecho exclusivo de cuicas, de ricas, porque como no tenemos condiciones para mantener, tú no tienes derecho a parir. Y ahí yo empiezo a preocuparme, porque entonces tú me estás diciendo que quienes tienen el derecho de maternar son las ricas, porque sí, tienen las condiciones, en lugar de apuntar a, oye, acabemos con esta sociedad que permite que estemos en condiciones precarias de existencia, en lugar de atacar directamente y de controlar la concepción de quienes deciden parir, digamos. Y por otro lado, también en las situaciones de maltrato, yo siento que sí hay, yo no considero que les hijos sean propiedad de quienes los paren, por lo tanto tienen que haber condiciones mínimas de trato, o sea, hay, y les niñas tienen derecho a la justicia y tienen derecho a ambientes donde no se les maltrate, pero sí estoy de acuerdo con que existe el sistema al individualizar las condiciones por las que se generan el maltrato y todo eso, lo individualiza en la familia, judicializando particularmente a las mujeres, porque las políticas de Sename están feminizadas también, están dirigidas hacia, hay una atención feminizada de la problemática de Sename, tanto porque son equipos feminizados, porque son profesiones como trabajador social, psicólogo, son profesiones feminizadas, también por una cuestión de la feminización de la pobreza, o sea, las mujeres son quienes más somos pobres, digamos, porque tenemos doble jornada de trabajo, el trabajo de cuidado no es un trabajo, algo que se hace desde el amor, desde como hay una desvalorización de los cuidados, yo creo que hay un montón de cuestiones que se empiezan a confluir para que haya una situación como la que existe, digamos, de que se judicializa a mujeres que han vivido situaciones previas de violencia estructural, que son víctimas de violencia patriarcal y que cargan con esas consecuencias sin ningún tipo de reparación por parte del sistema, no ofrece ninguna reparación, pero, y terminan vulnerando a las hijas, pero por otro lado las hijas sí tienen derecho a la reparación, sí tienen derecho a no vivir una vida de violencia. Y por lo tanto ahí el sistema debe necesariamente, yo no estoy diciendo que la respuesta que da el sistema sea óptima ni mínimamente, soy muy contraria, pero sí también considero que les hijes, como son individuos, y estoy contra de esa privatización, de que a mí me empieza a generar un poco de alarma esto de a mis hijos los educo yo, porque empieza, todos estos grupos fundamentalistas tienen gran interés en esto, y por otro lado también es más compleja la temática, porque justamente esto de que el Estado se hace presente muy profundamente en esta focalización, porque no se hace presente en cómo están criando les riques, la gente rica a sus hijas, digamos, o cómo les vulneran, sino que se focaliza en la gente pobre. Entonces ahí castiga, ahí persigue, ahí judicializa. Sí, pues, ¿Cachai? ahí es importante como lo que tú mencionabas, ¿cachai? Porque, ¿qué vamos a entender con condiciones mínimas para criar o para decidir, ¿cachai? Maternar, ¿cachai? Porque en el fondo yo siento que las condiciones mínimas no solamente pasan por un estatus económico, sino que también pasan por una decisión y por el entender lo que es maternar, ¿cachai? Así como decidir conscientemente realmente si quiero o no quiero maternar. Y creo que para poder tener esa conciencia también hay todo un proceso que se debe realizar a nivel social, ¿cachai? Porque quizás desde las clases más altas podemos tener los recursos económicos, pero yo no sé si efectivamente tienen las condiciones reales, ¿cachai? Como
para decidir conscientemente maternar, ¿cachai? Así como desde el amor por la cría o por generar por establecer como un ambiente protector, ¿cachai? Un ambiente que garantice el derecho al cuidado, al amor, ¿cachai? Porque de repente nos perdemos en eso de que porque hay recursos económicos, ¿cachai? Pudiesen existir condiciones y realmente no es así, ¿cachai? Creo que ahí es súper importante como ir empezando a hablar de qué es lo que vamos a entender por condiciones dignas para maternar, ¿cachai? Y sí, estoy completamente de acuerdo con lo que tú hablas de la criminalización, ¿cachai? De las maternidades en cuanto a la judicialización de los procesos, y que es súper importante ahí reivindicar cuáles son los derechos de las niñas, niñas y adolescentes niñas, niños, niñas y adolescentes, ¿cachai? Dentro de este país, y cómo el criar, ¿cachai? No implica que nuestros hijos son son objetos nuestros, ¿cachai? Son sujetos de derecho y por lo tanto debemos garantizarlos y debemos encargarnos como adultos de que ellos puedan crecer en el mejor, o que ellos se puedan desarrollar a pleno, ¿cachai? Más que el contexto, sino que poder garantizar que ellos se desarrollen y en caso de que haya alguna merma, poder revertir dicha situación para un desarrollo óptimo, ¿cachai? Y creo que ahí lo que tú decías es súper importante, cómo hay una feminización de los profesionales de la salud mental o de cuidado, ¿cachai? Que tiene que ver mucho con la externalización del rol de cuidado, así como la profesionalización del rol de cuidado, ¿cachai? Así como cuidamos en la casa, pero también en el jardín, también en los programas, ¿cachai? Como que esos roles siguen siendo de mujeres, como si bien existen hombres trabajando dentro de la red, son un porcentaje súper mínimo en comparación al porcentaje de mujeres que hay dentro de esta red propiamente tal. Y por esta desvalorización social de los cuidados, que son cualquier cosa y que solo se necesita amor, es que también están precarizados, digamos. Por eso, por ejemplo, se piensa que la madre que puedan llegar a situaciones de negligencia, de maltrato, es porque les falta amor por les exige, y no porque faltan condiciones, recursos, habilidades, que no hay una educación sobre los cuidados, qué sé yo, y esta idea tan patriarcal también que nos han impuesto de que les hijos son de una, digamos, y que son nuestros, entonces por lo tanto igual podemos hacer lo que queramos porque es mi hijo y mi hija, ¿cachai? Y cuando decimos, bueno, a mí que el Estado, que es algo complejo, porque definitivamente tenemos dos polos. Uno, por un lado, como personas defendiendo como el derecho preferente de las familias, así lo voy a mencionar, a educar a sus hijos y que no sea el Estado quien intervenga, pero por otro lado, o sea, en esa misma esfera, digamos, están todos estos de esto que no garantizan los derechos de sus hijos, por ejemplo, pensando en educación sexual integral, pensando en hijos que viven discriminación al interior de sus familias por su expresión de género o por su identidad de género o por su orientación sexual, ¿cachai? Todo eso, estos grupos que son antiprogresistas, digamos, que hablan de la ideología de género, defienden mucho esta idea de a mis hijos les educo yo, pero por otro lado también tenemos esta sobreintervención del Estado sobre las familias a quienes focalizan su atención y su intervención psicosocial, digamos, en relación a los cuidados, la maternidad, el parto, por qué no decirlo, que es sobre las familias pobres, ¿cachai? Como que eso, ahí hay dos esferas, y tenemos una sobrepresencia del Estado, y por ejemplo, en situaciones en donde, no sé, pienso en una persona vegana y que quiere decide, ¿cachai? No darle productos no veganos, digamos, a sus hijos, y es como, ahí se encienden todas las alarmas de cuidado, 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 y hay una sobreintervención ahí, y un poco también quienes quieren tener, no sé, la lactancia, extenderla hasta un tiempo en que decida finalmente sea natural el desapego de la lactancia, como que ahí empieza todo este dispositivo desde los jardines,
consultorio, qué sé yo, a sobreintervenir y a tratar un poco desde la subestimación de la inteligencia de esa persona. Como yo siento que hay como un tonteo importante en ese sentido ahí, ¿cachai? Sí, pues Entonces, todo lo que... ¿cómo llegamos a un punto en que evidentemente se garantice los derechos tanto de los hijos como a tener su identidad o a acceder a una a educación sexual integral desde la primera infancia, como en contra de estos grupos que están muy con esto de con mis hijos no te metas, que a mis hijos los educo yo, y por otro lado también se garantiza ese derecho para el otro lado, digamos, para las personas que no están, son objetos de esa focalización. Mira, ahí como que me quiero detener igual como en algunas cosas que mencionaste porque creo que es importante relevarlas, como con este tontismo del que tú hablas que efectivamente Sí, existe y se basa en el instinto maternal, ¿cachai? Nosotras las mujeres hacemos todo desde el amor, nada desde la racional. Y ahí es súper importante, ¿cachai? Poder visibilizar que, bueno, dentro de lo que fue escribir Parto Robado generamos ciertos grupos de discusión con mujeres, madres, ¿cachai? Para ver qué pensaban ellas y aparece algo que es súper importante. Mientras más información, mejor puedo ejercer mi rol. ¿Cachai? Así como mientras más me informo, más argumentos puedo dar, así como casi como en una batalla con los pediatras, sobre todo, que están ahí como, no, que mamita, mire esto, se hace así. el ¿Cachai? mamita me carga. Así como, El mamita, por favor. mamita, papito, desde también en los jardines, como que hay una subestimación brígida, ¿no? Como hay una paternalización. Esa es la palabra, paternalización súper fuerte. Sí, pues, o sea, te infantilizan, ¿cachai? Así como tú ya no eres una adulta, eres una mamita, ¿cachai? Entonces, Sí. creo que ahí va de la mano como este instinto, y digo muy patriarcal, como que viene muy del patriarcado, este instinto maternal, este amor por el cuidado que no es racional, que no es político además, ¿cachai? Las maternidades para el común de la ciudadanía no son políticas cuando sí, son súper reivindicativas de la sociedad. Entonces, creo que ahí es súper importante como detenernos en ese espacio que cuando hablamos de instinto estamos favoreciendo este imaginario colectivo de que las mujeres no pensamos, ¿sí? Que no somos seres racionales. Entonces, ahí es súper importante como ver que eso también repercute en la persona, en quien está maternando, y cuando tú no piensas, desde afuera te están diciendo qué es lo que debes hacer, porque no piensas, ¿cachai? Y te están llenando de cosas, probablemente la única opción o la única forma que vas a encontrar de resolver cosas es a través de la violencia, ¿cachai? Porque no estáis pensando, estáis, como se dice así como buen chileno, apagando un incendio tras otro, por lo tanto, la forma más importante, o lo más importante dentro de lo que se espera de la casa es la disciplina. Entonces, mientras nosotros los adultos estamos conversando, ¿cachai? Los niños tienen que estar... los niños tienen que estar sentados en un rincón, calladitos, esperando a que nosotros terminemos de conversar. Y si no, su buena mano, porque a aquel no le dieron su correazo y mira cómo están hoy día, ¿cachai? Como que se tiende a justificar mucho la violencia como método de resolución de conflictos, como método en el fondo de disciplina, sin entender que los niños, niñas y adolescentes de esta sociedad, ¿cachai? Tienen sus propios derechos y sus propios procesos psicofisiológicos que les impiden estar sentados ahí mientras los adultos están conversando, ¿cachai? Como que se invisibilizan las necesidades de las infancias en general a raíz de este constructo adultocentrista de lo que es la disciplina, ¿cachai? Como detenerme con eso. Y ahí también me pasa que en la institucionalización, ¿cachai? Como tú bien dices, hay un foco importante en las familias más vulnerables de este país, como que se criminaliza muchísimo la vulnerabilidad, como que eso no aportara a las condiciones dignas de maternar o parentar, ¿cachai? Sin embargo, en espacios donde hay mayores recursos pasa que tercerizan la representación, ¿cachai? Esto es a través de un abogado, las personas como con más vulnerabilidad ni siquiera tienen el acceso a ir a una audiencia con un abogado, ¿cachai? En cambio, en los espacios con más recursos, existen estos abogados privados que invisibilizan doblemente las necesidades de los niños, ¿cachai? Porque están en una disputa dentro de los padres, de cuál padre puede garantizar mejor las condiciones económicas y versus las condiciones emocionales, ¿cachai? Me ha tocado ver en espacios donde
donde efectivamente la vinculación está con la figura materna, pero el abogado representante de la figura paterna, ¿cachai? Insiste en que eso no es relevante porque las condiciones habitacionales del padre son mucho mejores, ¿cachai? Entonces se invisibiliza también dentro de estos otros espacios las necesidades de los niños nuevamente, y como una forma de ejercer violencia vicaria contra la mujer, ¿cachai? Utilizar a los hijos para violentar a las madres, que ahí es tremendo temón, ¿cachai? Porque en el fondo tampoco este padre está preocupado de garantizar el acceso mínimo de su hijo a la sociedad, sino que está preocupado de que esa madre no lo haga, ¿cachai? Sí. Entonces ya ni siquiera estamos hablando de las infancias, y ahí como, volviendo como a la pregunta que me hacías, que me di como una vuelta larga, yo creo que netamente cómo garantizamos como desde estos fundamentalismos, ¿cachai? Primero es politizando la maternidad. Yo creo que la maternidad es un proceso tremendamente político que esta sociedad ha dejado de lado y que ha permitido que la iglesia se la apropie, ¿cachai? Así como desde la imagen de la Virgen María sacrificando a su hijo en nombre de Dios, ¿cachai? Todas las madres tenemos que sacrificar a nuestro hijo en nombre del patriarcado y del capital. Y creo que ahí es donde tenemos que meter así como todas nuestras estrategias como feministas para poder sacar esa visión, ¿cachai? Poder revertir ese espacio y poder politizar y posicionar la maternidad desde nuestra conciencia, ¿cachai? Desde nuestra racionalización y no desde este instinto maternal patriarcal. Claro, esa representación social de la maternidad que es sufrimiento, es sacrificio, es el abandono por una misma. Yo creo que eso también es súper complejo, como asumir per se que la maternidad es sufrimiento y es abandono y es como ponerte en segundo plano. Yo creo que hay dos seres humanos que importan en la misma medida. Sí, pues todo el rato, porque la maternidad es un sacrificio, ¿cachai? Así como si la Virgen María sacrificó a su hijo, como yo, una simple mortal, no voy a sacrificar el mío, ¿cachai? Y ahí es donde nosotros tenemos como que, siento yo, así como atacar el problema, ¿cachai? Así como, yo no voy a sacrificar a mi hijo en nombre del patriarcado y el capital, ¿cachai? Yo lo voy a criar desde lo que yo espero que él sea y no para este sistema. Por supuesto que es una utopía esperar que estos sistemas no hagan lo suyo, ¿cachai? Porque están ahí todo el rato pendientes de decirme cómo maternar, pero sí voy a tratar de resistirme lo que más pueda para ir haciendo un cambio dentro de, ¿cachai? Y creo que ahí es súper importante poder poner en la mesa, ¿cachai? Que a nosotras como mujeres madres se nos exige, ¿cachai? En el fondo, se nos exige entregar todo de nosotras como a ningún otro ser se le exige, ¿cachai? Sí. Así como la omnipresencia total, ¿cachai? Porque, por ejemplo, no sé, pues yo ahora estoy acá conversando contigo, y si a mi hijo le pasa algo, me van a culpar por siempre de mala madre por haber estado en Claro. este espacio, ¿cachai? Pero Es un, yo no puedo estar en toda su vida, ¿cachai? No, es algo que es lógico, o sea, en algún momento yo voy a dejar a mi hijo solo, porque fui al baño, porque me dormí, ¿cachai? Porque descansé, y creo que también hay que romper con eso, no podemos estar sí. 24/7 en la vida de nuestras crías. ¿No? Y además es como un poco homologando esa frase tan ridícula de donde estaban las feministas es donde están las madres, digamos. Siempre que Sí, po. ocurre alguna situación, no sé, una niña es atropellada y dónde estaba esa madre, pero, ¿cachai? Y nunca es donde estaba el padre tampoco, es donde estaba esa madre, porque esa mujer propició con su abandono, con mirar para otro lado, con alguna, estornudar si quiere y mirar para el lado, porque los accidentes son así, como en un segundo, que se atropellaron a su cría, y básicamente ella atropelló a la cría, ¿cachai? Sí, pues todo el rato, o sea, yo me acuerdo mucho del caso de Tomás, donde salió como esta campaña así, donde mis ojos te vean y mis manos te alcancen. O sea, Sí, realmente eso se puede hacer, ¿cachai? Así como tener a mi hijo ahí, aquí, así, mira mis manos, ¿cachai? Es súper corta la distancia. ¿De qué estamos hablando cuando lo que y debiésemos haber problematizado en ese espacio, uno, era la negligencia, ¿cachai? Como del Estado, y dos, las condiciones, ¿cachai? En que estamos maternando las mujeres, ¿cachai? Así como realmente, imagínate todo el sesgo que hubo contra esa madre de que ella estaba involucrada, ¿cachai? Que sí. era su culpa. Entonces, ¿dónde estamos enfocándonos cuando hablamos de maternidad, siento yo? Y además esa frase nefastísima de donde mis ojos te vean y mis manos te alcancen, ejerce un feroz control sobre ese individuo. O sea, lo vemos así como, incluso está como una vulneración dentro de los derechos, ¿cachai? Porque ¿dónde está la autonomía, ¿cachai? Así como Claro. la libertad, que es parte de nuestro desarrollo como seres humanos, ¿cachai?
Sí, ahí Bio nos recomienda el libro Mamá desobediente de Esther Vivas. Si lo quieren, igual lo tengo en PDF, así que lo pueden, ahí si lo quieren leer, lo quieren buscar, me lo piden por interno y yo les mando el drive. Estamos llegando casi al final del programa el día de hoy y me quedan dos temas que son temazos, temazos, temazos y que si quieren en otra ocasión hacemos un 2.0 de parto robado, porque también quería preguntarte si en tu libro, lo de maternidad, estaba el tema de la lactancia, que también es un temón, y el puerperio, Sí, que son mira, como dos cosas que bueno, se nos quedaron ahí en la tinta. estoy así 100% disponible para el 2.0, punto uno. Y con respecto a parto robado, claro, pues porque habla un poco del continuo de embarazarme, parir y los primeros meses de vida de mi hijo y de cómo fue enfrentarme así como a la lactancia propiamente tal, a que mi leche no servía, ¿cachai? Hacía que los pechos se rompieran, así como a todos estos mitos de no comas porotos, ¿cachai? Y todas esas situaciones que en el fondo entorpecen la lactancia, que es un proceso así como que ya hemos tenido que incluso reeducarnos en él por tanto que la han manipulado, ¿cachai? Así como de lo de lo maltratada que ha sido la lactancia. Ahí hacemos referencia a ello. De hecho, el prólogo del libro lo hace una de las consejeras de lactancia de Copiapó, que es quien nos acompañó y hasta el día de hoy nos acompaña en el proceso de lactar con mi hijo. Llevamos 1 año y 1 mes justo hoy de lactancia mixta, a raíz de las complicaciones que se dieron en el tiempo, ¿cachai? Y por supuesto que hablamos del puerperio y de lo importante que es el cuidado de la salud mental dentro de los primeros meses y a posterior, que incluso puede extender años, ¿cachai? En cuanto a las mujeres. Y ahí obviamente que también nos acompañamos con la dula, que fue quien nos mostraba así como, preocúpense de esto porque esto es importante para que la madre pueda estar bien dentro del cuidado del hijo, ¿cachai? Entonces también se hace referencia a eso, no muy en profundidad, pero sí se muestra un poco cómo es en la realidad. Ya, hagamos un 2.0 porque siento que son dos temas que son muy, muy importantes y que quedaron ahí, que yo creo que son relevantes y estamos, porque para hablar de maternidad hay que es súper complicado porque no es solo hablar de parir, sino de toda la cuestión social de la maternidad, la cuestión social de los cuidados, todo el patriarcado entre medio, así que te agradezco la participación. ¿Tu libro dónde lo pueden encontrar? Para quienes Bueno, el estén libro lo pueden interesados en encontrar. comprarlo. Para quienes quieran comprarlo, el libro lo pueden encontrar en el Instagram de Amor y Rabia Ediciones, en el Instagram Parto Robado o en mi Instagram primaveriana-bajo, ¿ya? Actualmente el libro continúa en preventa, está a 7.000 pesos, hoy día cambió el valor, porque antes teníamos la preventa en verde que daba así como algunas formas distintas de obtenerlo, hoy día ya inicia una nueva etapa de la venta del libro, así que pueden escribirnos y les hacemos llegar los datos para obtener y coordinar ahí como la gente. Así que Maravilloso. a través de los Instagram. Oye, muchas gracias por haber estado, Connie. Nos quedamos pendientes para coordinarnos en un 2.0 para hablar de lactancia y puerperio, que son temas importantes y que son bastante invisibilizados, como que pariste y ya, para la casa, como arréglatelas como puedas, pero no como puedas, porque tienen toda una vigilancia. Así que te quiero agradecer la disposición a conversar, me encantan estas conversaciones. Yo tengo todo lo que rodea la maternidad, los cuidados, son temas que me obsesionan profundamente, así que también como yo como madre y tratando de hacer una maternidad disidente, digamos, feminista, como ser madre feminista, educar en los feminismos a hijos varones por lo demás, así que, Sí. que la sociedad les impone un montón de conductas también como varones. Así que te quiero agradecer enormemente y saludar a la gente que nos escucha. Muchas gracias, Elisa, por la invitación y quedo ahí atenta para el 2.0. Para mí también es un tema súper apasionante, así que podemos darle y darle cuantas veces sea necesario a la maternidad, porque creo que hay que reivindicarla muchísimo. Sí, sí. Si tu amiga que está culpando del cambio climático a quienes deciden parir, cuestiónate la misoginia. Eso nomás te Por digo. favor. Eso nomás te digo. Ya, un abrazo. Nosotros nos quedamos porque tenemos la sección que se llama Reviews Piola de nuestro programa y hoy le voy a dar con la película, una película que ha sido muy revisada, muy, muy revisada. Ustedes la buscan y tiene muchísimas revisiones y es Los pájaros
de Alfred Hitchcock. Una película que habla, sale en el es del 63, de 1963, de este director muy prolífero, que es Hitchcock, conocidísimo por muchas películas, yo he visto muchas películas de él. Es muy interesante la composición de su cine. Y Los pájaros es una película que es un thriller en donde en un pueblo empiezan aparentemente de la nada, atacan a la gente y generan tremenda, digamos, generan un caos gigantesco. Y aparte con la protagonista llegando están en una tienda de mascotas y ella espera un pájaro, ella fue a comprar un pájaro. eh, Conoce a un abogado con el que tiene como un flirt y después decide ella ir a verlo al pueblo donde vive, un pueblo costero. Ella es hija de una persona millonaria, dueño de un periódico, debido al como que es un personaje de interés público, digamos, y se le cuestiona mucho su vida, un poco, ¿cómo podría decir? Eh, Escandalosa. Y entonces está toda esa carga sobre ella constantemente y de hecho el protagonista se lo recuerda en un momento y llega a este pueblo donde empieza a tener esta conducta extraña de los pájaros. Tiene mucho significado desde lo religioso. Yo he visto, leí muchas revisiones sobre la presencia de Dios o el tema de Dios. De hecho, en la icónica escena de la habitación cuando es atacada la protagonista, hay una cuestión donde los pájaros le picotean las manos, simulando un poco la idea de Cristo, todo este vía crucis que empieza a iniciar, el de la herida en la cabeza, y al haber quedado así, como media crucificada, vi muchos simbolismos así. Por ejemplo, en un momento en el restaurante le dicen, ¿qué eres tú? ¿Qué eres tú? Esto comenzó cuando tú viniste, como un poco este apocalipsis, este ángel de la muerte, digamos, llega al pueblo, que es una persona de la ciudad, llega a este pueblo pequeño, tranquilo, donde no ocurre nada, y empiezan a haber estos eventos bien apocalípticos, bien oscuros, con la llegada de este ser que es bastante luminoso, eh, y que llega al pueblo y es como un poco media temida y media juzgada, media rechazada por el pueblo. Pero yo lo que quiero, la interpretación que yo le doy al respecto es que tiene que ver mucho, y ya que estamos hablando del tema de la madre, con la relación de la madre con el hijo, del protagonista, digamos, porque lo que me llama la atención es la primera vez que los pájaros atacan. Bueno, no es la primera vez que ocurre porque después nos enteramos que atacaron una embarcación o qué sé yo, pero cuando es visible, cuando es importante, cuando empieza a crecer esta tensión en relación a los pájaros, que es una película bastante terrorífica, ¿verdad? Eh, es cuando ella va a la casa del protagonista, del galán, digamos, de la película, y la ataca en la frente. Yo siento que es ese atisbo, la relación que su madre tenía con él, de que no quería que fuera, que lo abandonara el hijo, empieza, y ese miedo que ella tenía, empieza a crecer justamente con la presencia de los pájaros. Yo sentí que al final, cuando se logran salir de la casa, eh, ahí los pájaros van quedando un poco atrás, porque ella después como relaja la tensión con esta mujer que le viene como a quitar al hijo, qué sé yo. De hecho, se cuenta que también otras mujeres tienen esa relación tensa con la madre, que no quiere que el hijo se vaya. Yo siento que yo esa interpretación le di, para mí hacía mucho sentido en cómo los pájaros iban apareciendo y cómo los pájaros empezaron a atacar.
mientras crecía por un lado esta tensión romántica de los protagonistas, y finalmente logran salir y dejar atrás esa casa que era la casa del protagonista, donde vivía con su mamá y su hermana. Logran dejar atrás esa historia y avanzar a abrirse a una nueva posibilidad. Esa es al menos mi interpretación con la película. No sé si la vi, aquí tengo comentario y dice, la actriz de Los pájaros es mamá de Jamie Lee Curtis. Mira, no sabía, yo no sé mucho de los nombres y de cachar dónde están, pero lo que sí sé, que es un dato que me parece súper fuerte, que es que la actriz no sabía que iba a grabar esa escena donde la atacan los pájaros, y ella quedó súper traumatizada, y se ve en su cara que realmente estaba muy complicada. O sea, esa escena cuando sale después está así como blanca, sin color, totalmente aterrorizada, es muy fuerte. Y es algo que usaron muchas veces grandes cineastas de mucha violencia con las actrices, donde o no le decían qué escena iban a grabar para que fuera más real, en esto de que fuera bien real, eh, eh, violentaban a las actrices. Así que, pero es una película que vale la pena ver. Yo no sé qué interpretación le pueden dar ustedes, porque tiene varias interpretaciones. También está esta interpretación de que los humanos se vuelven los pájaros enjaulados. Hay toda una simbología con la jaula. De hecho terminan encerrados en la casa, y iban a comprar una pájaro, compran dos pájaros que están enjaulados, que se llaman los enamorados, los amantes. Entonces cuando se abre esta jaula después ellos son los humanos los dueños de la naturaleza, quienes controlan los medios, qué sé yo, quienes quedan en una posición de pájaros, digamos. Pero a mí me hizo mucho sentido más lo otro, quizás no sé por qué, pero desde ahí la vi yo. Así que esa es la revisión. Muchas gracias por escuchar el programa. Los pájaros de Alfred Hitchcock está en muchos sitios, está en Streamio, está en Genula, también está en YouTube, así que se las recomiendo. Una película que vale la pena ver, entretenida, te mantiene súper tensa, que es algo que una que estamos acostumbrados como a los jumpscares del cine de terror. Esto no es así, esto te mantiene súper tensa, y es súper agobiante, llega a ser, te da una sensación de claustrofobia, toda esa de angustia, la enorme presencia de los pájaros. Y que de repente de la nada empiezan a actuar de forma violenta, como que uno queda unos días con esa sensación de que me encantan los pajaritos, pero bueno, como que no quiero que empiecen a atacarnos de una, porque sería dramático, ¿cachai? Como que hay algo ahí en los ojos de los pájaros un poco siniestro, y que lo trabaja muy bien Hitchcock. Así que se las recomiendo. Esa ha sido la revisión de hoy. Muchas gracias por escuchar el programa, por sus comentarios, por su participación. Nos estamos escuchando el próximo lunes. Quédense en compañía de la Holística. Ahora viene más tardecito El absurdo mundo de Josefina con Josefina González. No se lo pierdan. No, mira, me están corrigiendo. Gracias. No, hoy no va. Hoy no va, pero descarguen la app. Viene al tiro, sí. El programa que se incorporó recientemente a Holística a las 19:30, y la tribu, como siempre, a las 21 horas. Descarguen la app de Holística. Ay, mira, y terminamos el día, tremendo programación del día lunes, maratónico, a esta hora de mierda, con Jani Dueñas a las 10:30. Así que no se lo pierdan, descarguen la app de Holística para que no se pierdan ningún programa. Estén donde estén, pueden llevar Holística a todos lados. Y recuerden apoyar el Patreon en patreon.com/holística radio, así podemos sumar más programas y seguimos al aire. Gracias a su apoyo por eso, así que no se olviden, y patreon.com/holística radio. Nos escuchamos, muchas gracias, chao.